En enero de 1905, una multitud de trabajadores se acercó al Palacio de Invierno del zar Nicolás II, ¿no? en San Petersburgo. Imagínense el frío, en enero. San Petersburgo, hoy se vuelve a llamar así, da al mar Báltico. Hace un frío de la chingada ya. Y los trabajadores, movilizados por un cura, por un sacerdote ortodoxo llamado Gapón, se acercaron en masa al palacio del emperador de todas las Rusias, Nicolás II, a pedir mejores condiciones de vida. En esa época decidieron usar un lenguaje propio de súbditos, ¿no? O sea, nosotros le pedimos a nuestro señor, a nuestro padre, el zar, que se compadezca de nosotros. El zar ni siquiera estaba en su palacio de invierno de San Petersburgo, pero mandó pedirle a sus ministros que recibieran a la multitud a balazos. Y entonces, más o menos 300 personas fueron asesinadas y 800 fueron heridos, en lo que se conoce como el Domingo Sangriento. Ya se va una gran cantidad de compañeros. Quédense, va a ver un libro al ratito. Parece que venían a otra cosa. Ya hace frío. Este suceso detonó lo que se conoce como la primera revolución rusa, cuyo protagonista no fue, curiosamente, en un país masivamente campesino, no fue las masas campesinas, sino la clase obrera de la ciudad, de las ciudades, ¿no? De Moscú, de San Petersburgo, y eso detonó una revolución. No sé si ustedes lo han oído, pero a nosotros nos dicen que la Revolución Mexicana fue la primera revolución del siglo XX. Bueno, si las matemáticas no mienten, 1905 ocurrió antes de 1910. Bueno, Mayakovsky criticó mucho a la Revolución Mexicana cuando vino a México, ¿no? No le parecía una revolución en serio. Bueno, para empezar hay que aclarar una cosa. Una revolución no es un cambio de gobierno. Una revolución es la irrupción violenta de las masas en su tomar en sus propias manos su destino, su propio destino, ¿no? Cuando la gente, que no somos políticos profesionales, no somos gobernantes profesionales, masivamente se organiza y se gobierna. Claro, eso implica una fuerte violencia en algunos casos, ¿no? Eso fue lo que ocurrió en el año de 1905. Para el mes de octubre, en San Petersburgo se organizó un tipo de poder distinto llamado Soviet. ¿Qué era esto? Los trabajadores estaban en huelga y elegían un delegado y lo mandaban a este Soviet, un diputado obrero. Fue el primer tipo de gobierno, por cierto, en la historia del mundo, donde hombres y mujeres tenían el mismo derecho a votar y ser votados. Entonces, hombres y mujeres trabajadores elegían un diputado y se iba al Soviet. Este tipo de democracia era algo totalmente distinto de la democracia a la que estamos acostumbrados. No era de que una vez cada 6 años o cada 3 años votamos y luego nos volvemos a desaparecer y esperamos a que nos gobiernen, sino que los trabajadores seguían organizados y podían decidir poner y quitar a sus delegados todos los días. Y los delegados además no ganaban más que un obrero medio. Imagínense eso, los diputados ganaban lo mismo que los obreros. Imagínense, o sea, es difícil imaginarse. No tiraron al zar, pero lograron hacer un segundo poder compitiendo con él. Eventualmente uno de los dos tenía que caer. Y el zar eventualmente logró derrotar al Soviet de 1905 y solo fue 12 años después, en 1917, cuando el Soviet se reorganizó y logró derrotar al zar. Pero
el presidente del Soviet de Petrogrado era un hombre de unos 26 años, llamado León Davidovich Bronstein, y cuyo seudónimo era León Trotsky. Él fue a la cárcel después de que el Soviet fue dispersado, y en la cárcel escribió una crónica del año 1905. Ese es el libro que tenemos, que hoy hemos publicado. Las obras de Trotsky se consiguen en general en internet, se consiguen en internet prácticamente todas, menos esta. Entonces decidimos incluirla en nuestro catálogo para que ustedes la puedan descargar por internet, y hoy les traemos un ejemplar impreso. Yo ahorita que lo estabas explicando, yo la verdad no he leído todavía 1905, estoy aquí siendo iluminado por Oscar, quien dio algunas de las partes que eran las únicas que yo sabía, pero que me interesaría saber si el Soviet es un resultado de lo de la Duma estatal, o la creación de la Duma proviene según yo, de la revolución de 1905. Exacto, hay una palabra, Duma, que los rusos conocen, significa parlamento, básicamente. Justamente había estos dos tipos de democracia. Por un lado, el Soviet, donde los propios obreros elegían a sus diputados, y por el otro, el zar convocó, presionado por la revolución, se vio obligado a convocar a un parlamento, al que en ruso se llama Duma. Entonces era un tipo de democracia convencional, y de hecho era un poco peor, si cabe imaginar, que la nuestra. Imagínense ustedes, cada clase social en Rusia, en esa época, había una sociedad, hagan de cuenta, de castas, por así decir. Aparte de la división económica en clases, que es la realidad social que todos conocemos, además de eso había cada uno, por ejemplo, si uno era judío, en tu pasaporte decía judío y tenías ciertos derechos. Si eras profesionista y judío, podías vivir en donde fuera. Si no eras profesionista, solo podías vivir en el gueto. Si eras obrero, tenías ciertos derechos. Si eras noble, tenías otros derechos. Si eras cura, o sea, pope, de la religión de Estado ortodoxa, tenías más derechos. Y si eras el zar, tenías todos los derechos. Y la Duma era un parlamento, para empezar, era consultivo. O sea, no tenía ninguna... lo que la Duma decidía, el zar podía obedecerlo o no si le gustaba. Y eventualmente el zar disolvió esa primera Duma, resolvió una segunda Duma, disolvió la tercera Duma cada vez que no le gustaba, y eventualmente la revolución llamada de febrero de 1917 derrocó al zar, y la Duma se convirtió en un gobierno provisional, pero al mismo tiempo surgió el Soviet. Resurgió el Soviet. Entonces era un tipo de democracia como la que conocemos, donde la gente vota y ya los diputados diputan o lo que sea que hagan, y la gente se vuelve a la nada política, se vuelve a lavar las manos, y esos diputados organizaron un gobierno, excepto que la gente no volvió a la nada, sino que se organizó y eligió un Soviet. Durante 9 meses, ahí se concibió como si fuera, hagan de cuenta, un bebé. 9 meses tardó este bebé en crecer, porque fue dos poderes. Por un lado, el Soviet de obreros, al que fueron después incluidos los soldados, y la Duma, o mejor dicho, el gobierno salido de la Duma, tarde o temprano chocaron, y eso fue el resultado fue la revolución llamada de octubre. En realidad fue noviembre, porque hay una distinción de 13 días del viejo calendario ruso, y es uno de los sucesos más importantes de la historia del siglo XX. Mucho de lo que tenemos actualmente, a pesar de la caída de la Unión Soviética, mucho de lo que tenemos actualmente, la jornada de 8 horas, el voto para las mujeres, fue algo que se conquistó un poco porque las autoridades del resto del mundo tenían miedo al ejemplo de la Revolución Rusa y tenían que conceder estas cosas, y un poco porque el movimiento social, inspirado por el de Rusia, conquistó esas cosas, ¿no? Como les digo, si todavía tenemos algo parecido a una jornada de 8 horas, si tenemos voto, si tenemos igualdad al menos jurídica de las mujeres, si tenemos seguro social, este tipo de cosas, es en parte por eso. Por eso el año pasado, que se cumplieron 100 años de la Revolución de Octubre de 1917, pues hubo mucha discusión en torno, y nosotros sacamos uno de los libros
por cierto, literariamente mejores, o sea, como crónica es de los mejores, pero políticamente también es muy importante, aunque paradójicamente no se trata de 1917, sino de 1905. Claro, es que se engloban varias cosas, ¿no? Yo creo que en la cabeza de la gente que está aquí, otro nombre debe estar sonando por ahí, que es el nombre de Lenin, ¿no? Que yo creo que sería interesante que nos platicaras tal vez de dónde sale, ya que estamos hablando de la Revolución Rusa. Yo lo que recuerdo ahí de un documental muy interesante es, Lenin estaba exiliado, si no me equivoco, desde 1905. Desde antes, Desde antes. Sí. Y su hermano sí es detenido en 1905 y fusilado. No, su hermano, Lenin, tenía como, hagan de cuenta, 11 años, y tenía un hermano mayor que tenía, hagan de cuenta, 16 años. Crecieron en un pueblito llamado Simbrisk, y eventualmente su hermano mayor, que se llamaba Alexei, el apócope de Alexei en ruso es Sasha, entonces no era Sasha Montenegro, sino Sasha Ulyanov. Alexei Ulyanov se fue a la universidad a estudiar química a San Petersburgo. Y en esa época había un movimiento revolucionario llamado la voluntad del pueblo. Ahí surgió curiosamente una palabra que ahora vienen usando mucho, que es populista. No significaba lo que ustedes han oído últimamente, significado que se ha hecho ahora. No es significado actual, sino significaba un movimiento revolucionario que reivindicaba la voluntad del pueblo. Y ellos creían que la manera de hacer esto, de cambiar la situación del país, era, ingenuamente un poco creían, bueno, aquí hay un hijo de la chingada que es el zar, hay que deshacernos de él. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a matar al zar. Y un grupo terrorista había logrado matar a un zar, ya en el siglo XIX, pero en los años 70 del siglo XIX, pero pues surgió otro zar que resultó peor que el anterior, y los jóvenes idealistas querían entregar su vida a cambiar la sociedad, y el hermano de Lenin, que tenía como 18 años, creo que fue en 1890 más o menos, participó en un complot, intentó matar al zar, un grupo de jóvenes estudiantes, no lo lograron, y fueron descubiertos, y el hermano de Lenin, que tenía como 19 años, dicen que muy heroicamente se decidió echarse la culpa de todo, o sea, dijo, nadie más que yo participó en esto, fue idea mía, y fue colgado, ni siquiera fusilado, colgado como los traidores a la patria. Dicen que Lenin, que tenía como 12 años en esa época, dijo, bien, pero este no será nuestro camino. Dicen que lo que tenía en mente, probablemente es una invención posterior, pero lo que tenía en mente es, nosotros no vamos a cambiar un individuo por otro, y no vamos el sujeto de la revolución, así como el sujeto, verbo y predicado, el que hace la revolución, no vamos a ser 2 o 3 intelectuales revolucionarios. El sujeto de la revolución solo puede ser las masas de trabajadores. Entonces nosotros, a diferencia de lo que hizo mi hermano, dijo el joven Lenin, que por cierto se llamaba Vladimir Ilich Ulyanov, vamos a organizar a las masas obreras y vamos a hacer la revolución. Y eso fue lo que pasó en 1905. Para entonces Lenin y Trotsky estaban exiliados, regresaron a Rusia en 1905 a participar en la revolución fue derrotada, Trotsky fue preso, Lenin volvió al exilio, y los dos volvieron en 1917, y en esa época eran de facciones revolucionarias rivales, incluso enemigas, pero en 1917 se unieron y juntos hicieron la revolución de octubre, que le dio el poder a los trabajadores en el Soviet. Y Lenin fue el artífice del partido bolchevique, que fue el instrumento por el cual los trabajadores tomaron efectivamente el poder, ¿no? Aquí tenemos una vasta masa, hemos tenido desde hace muchos años una vasta masa campesina, un proletariado cada vez más grande, porque a pesar de todo la sociedad se sigue industrializando, pero lo que no tenemos ni mucho menos es un partido como el que forjó Lenin y una conciencia entre los trabajadores como la que forjó ese partido, ¿no? Por eso en realidad nuestra situación es muy difícilmente comparable a la de Rusia. Hablando de que pues nuestra situación es muy diferente a la de Rusia, me gustaría que
hablábamos entonces por qué la importancia de leer un libro como 1905, que fue hace muchísimo tiempo en una sociedad distinta a la nuestra, en situaciones completamente distintas, hablando políticamente, ¿no? Bueno, una cosa, yo creo que precisamente la diferencia tiene un efecto en nuestra imaginación. O sea, les decía yo, imagínense ustedes que nos organizamos y hacemos un poder donde los diputados ganan lo mismo que los obreros. Imagínense ustedes que las mujeres tienen en ese gobierno el mismo nivel que los hombres, no solo en la ley, sino en la realidad. Imagínense ustedes, perdón, no solo por quedar bien, no solo porque no hay cuotas, sino que naturalmente, o sea, se le da, pues, respondiendo a la naturaleza misma del movimiento social, hay esa igualdad. Imagínense ustedes que México, por ejemplo, rompiera todos sus compromisos con el imperialismo estadounidense, como hizo Rusia en ese momento. Es inimaginable, directamente es inimaginable, ¿no? Que una mujer obrera, como era, por ejemplo, Genia Egorova, de pronto se convirtió en una de las administradoras del Estado. Es inimaginable para nosotros, pues hay que imaginarlo, hay que atrevernos a imaginar eso porque es posible, fue posible, ocurrió. Entonces esas diferencias creo que son, para empezar, un buen ejercicio de imaginación. Pero en segundo lugar, la realidad social quizá no era tan distinta. Igual que ahora, en 1905, no había habido antes una revolución, entonces la gente decía, no, eso es imposible. Tanto Trotsky como Lenin contaban que sus padres, por ejemplo, les decían, ay hijo, estás luchando por que los trabajadores tomen el poder. Puta, sí, cuando tengamos bisnietos vamos a ver eso. Y bueno, no fue verdad, ¿no? Dicen que Lenin, no, eso no dicen, eso sí es un hecho, cuando estaba exiliado en Suiza, en enero de 1917, dio una conferencia a jóvenes socialistas suizos y dijo, no creo que ninguno de los presentes vaya a ver la revolución, de todas maneras vamos a trabajar, a dedicar la vida para preparar esa revolución. Un mes después la revolución ocurrió. Es una lección un poco, bueno, creo que es muy bella en cierto modo, ¿no? La revolución fue posible porque había personas trabajando para preparar esa revolución aún sin creer que les fuera a tocar en su vida. O sea, imagínense ustedes, no era gente que quería llegar al gobierno, querían cambiar la realidad a cualquier costa, a costa de presidios, persecuciones, y creían que a lo mejor sus nietos iban a llegar al gobierno. Sucedió que ellos lo lograron, pero eran gente muy distinta a la que conocemos, ¿no? Actualmente. Yo creo que algo interesante que habría que mencionar es que no solamente publicamos este libro el año pasado en conmemoración de los 100 años de la Revolución Rusa, sino que sacamos una serie de libros, empezando por 10 días que conmocionaron al mundo de John Reed, una crónica bastante interesante, un libro de Bogomolov, Iván, que estamos hablando de fechas distintas, no se dedican a revisar la época de la revolución estrictamente, pero yo creo que es muy importante pues para ver cómo era la sociedad en ese momento, ¿no? Incluso podríamos revisar cómo había desde antes en la sociedad rusa ya un semillero de ideas, ¿no? Lo que estaba sucediendo con personajes como Tolstoy, ¿no? Que al final de sus años ya era un personaje muy religioso, pero que, digamos, por ahí de 1902 escribe al zar para decirle que tiene que cambiar la situación en Rusia o va a suceder lo que terminó sucediendo, ¿no? Una revolución donde pues pasó lo que pasó, o que más que nada le explica que se le va a salir de las manos, ¿no? La sociedad como está. Tolstoy lo que le invitaba a Nicolás es que creara una especie de monarquía como la que actualmente existe en España o la que existe o la de Inglaterra, ¿no? Haciendo ahí una combinación, pero no se dio.
Turgeniev ya había hablado de los problemas de la esclavitud, ¿no? De las diferencias sociales, Chekhov igual, entonces había un semillero de ideas que se fueron concretando para que después se diera en la sociedad rusa lo que terminó sucediendo con la revolución. Y al mismo tiempo, yo creo que es muy importante recordar un parteaguas en la creación del arte en Rusia, ¿no? Algo que sucedió, o que a mi entender, desde mi perspectiva, sucede desde la música y sucede en la parte visual, en la parte literaria. No sé qué opinas tú. Pues claro, ¿no? La sociedad cambió desde sus raíces mismas. Obviamente cambió también el arte y la literatura. Además, Chekhov, Tolstoy, Dostoyevsky, que incluso estuvo preso como militante social, a pesar de que después se convirtió en un, pues francamente, reaccionario furioso, pero en su juventud fue un militante de izquierda, Dostoyevsky. Había además pensadores no literarios, sino directamente sociales, ¿no? Jorge Plejanov, el fundador del marxismo ruso, cuando apenas había los primeros trazos de industrialización en Rusia, cuando el proletariado apenas existía, en un congreso de la Internacional Socialista dijo, cuando el propio Marx y Engels creían que la revolución en Rusia no podría ser más que meramente democrática, Plejanov dijo, la revolución rusa será obrera o no será. Era un cálculo bien loco porque no había obreros en Rusia, pero él calculó que la industrialización no se iba a detener, sino que se iba a profundizar y que ese sector social iba a ser la revolución. ¿No? Es una predicción impresionante. Bueno, el destino posterior de Plejanov es un poco triste, porque su propia decadencia vital coincidió con el ascenso de la revolución que él había previsto. Entonces es como, para cuando llegó la revolución, él ya no era un revolucionario. Pero no importa, de todas maneras su aporte fue increíble, ¿no? La memoria, compañeros, no es neutral, no es neutral. No nos acordamos de cosas simplemente porque ocurrieron. Hay cosas que nos hablan directamente, que nos movilizan, que nos inspiran o que nos informan de aquellas que pasaron en el pasado. Ahí están nuestras armas, ahí están, en cierto modo, nuestros maestros, pero casi nuestros compañeros, ¿no? Esos hombres y mujeres que lucharon, que murieron en las murallas del Palacio de Invierno en 1905, caminan con nosotros. No solo los mexicanos, también los estadounidenses, los argentinos y los rusos, ¿no? Cada historia de la lucha por la libertad humana es un tesoro, a mi entender, de inspiración. Y aquí hay una lucha fantástica de esas cosas, ¿no? Y la lección también es un poco, aunque hablemos de Lenin y Trotsky y Stalin y grandes líderes, en realidad quien tomó el poder en Rusia fue la clase obrera, que es parece hasta difícil de imaginar cómo puede ocurrir semejante cosa, pero ocurrió. O sea, es responsabilidad nuestra cambiar las cosas, no de tal o cual líder, no de un político, sino de nosotros que tenemos la posibilidad de organizarnos. Si no nos organizamos no somos nada, valemos madres, pero si nos organizamos, tenemos la posibilidad de cambiar el mundo, como ocurrió en Rusia en 1905 y en 1917. Y debo decir, también en México en 1910, ¿cómo chingados no? O sea, el resultado de esa revolución pues dejó mucho que desear, porque las revoluciones son una aparición de las masas en la historia, no necesariamente se quedan las masas gobernando, ¿no? Como en México surgió una criatura espantosa que es el Partido Revolucionario Institucional, pero sí cambiaron cosas para siempre. Tenemos todavía, mal que bien, Universidad Nacional Autónoma de México, tenemos mal que bien Seguro Social, tenemos mal que bien, hasta hace poco teníamos un petróleo público que dejamos perder, tenemos el muralismo, que son conquistas de la Revolución Mexicana, que sí vale la pena también, o sea, no podemos tampoco hablar con desprecio de los hombres y mujeres que murieron con Zapata, con Pancho Villa,
en esa gesta, ¿no? La diferencia entre la Revolución Rusa y la Revolución Mexicana fue el nivel de conciencia, especialmente de las masas proletarias, que estaban en el caso de Rusia, dirigidas por un partido de revolucionarios profesionales. No en el caso de Villa, Zapata, Madero, que antes de la revolución no eran revolucionarios. En cambio, Lenin, Trotsky y muchos más sí eran revolucionarios, habían dedicado su vida a preparar la revolución, ¿no? Un caso comparable sería el de Flores Magón, más o menos, pero Flores Magón no fue quien tomó el poder, ¿no? Y Flores Magón, aunque admiraba mucho el resultado de la Revolución Rusa, pues no logró hacer lo que sí lograron hacer los bolcheviques rusos. Me dirán ustedes, y con toda razón, bueno, pero ¿qué acabó pasando en Rusia? Bueno, ¿qué acabó pasando en el mundo? Que cambió el mundo. Para empezar, sí tengo que decir que cambió el mundo para bien profundamente. Haya pasado lo que haya pasado, como digo, fue el primer país donde hubo igualdad plena para las mujeres, el primer país donde se concedió el aborto, no solo legal, sino como derecho. O sea, no solo no fue prohibido, sino que fue garantizado. El primer país, aunque después se quitó eso y se revertió lo contrario, donde se despenalizó las prácticas sexuales, como por ejemplo la homosexualidad. El primer país que después mandó al primer hombre al espacio, el primer país que mandó a la primera mujer al espacio, y todo el mundo después hizo lo mismo. Entonces el mundo cambió para siempre. El espacio ya quedó conquistado por la humanidad desde eso, y ya eso no hay marcha atrás. Sí hay que reconocer, empero, que el plan de los bolcheviques era iniciar la revolución que ellos consideraban mundial. Lenin decía que Rusia era el eslabón más débil de una cadena. ¿Qué pasa con una cadena que tiene un eslabón más débil que los demás y uno la jala? De ahí se rompe, pero entonces toda la cadena cede. Por desgracia, solo en Rusia había un partido como ese, y solo en Rusia los trabajadores tomaron el poder. No solo en Rusia hubo intentos revolucionarios ese año y los años siguientes. En 1919, pocos lo saben, pero hubo revoluciones en Finlandia, en Hungría, hubo huelga general en Glasgow, Inglaterra, hubo huelga general en Buenos Aires, Argentina, hubo huelga general en Tokio, hubo huelga general en Sudáfrica. Claro, en ningún país los trabajadores tomaron el poder, pero era posible, ¿no? En Alemania no se diga, en Italia, en España. Por desgracia, las lecciones de la Revolución Rusa no habían arraigado con suficiente fuerza en esos países y fueron derrotadas esas revoluciones. Eso generó que en Rusia el gobierno tuviera que adaptarse a una situación de aislamiento. Solo en Rusia tenemos que darnos cuenta, pensaron, que solo aquí vamos a tomar el poder, entonces tenemos que ver cómo le hacemos para sobrevivir aquí aislados. Y eso generó poco a poco el autoritarismo que asociamos con la palabra estalinismo, pero no cambió las conquistas sociales, no se perdieron. Tristemente, sí se perdieron hasta 1991, tiempo después, pero el mundo para entonces había cambiado radicalmente, y sobre todo, si se perdieron las lecciones sociales, lo que no se deben perder son las lecciones, ¿no?, de esa revolución y ese proceso. Sí, yo justamente te iba a decir eso en el tenor en el que mencionabas a la Revolución Mexicana, lo que luego sucedería con el estalinismo y el siguiente resultado de la Rusia actual. Y ahora estaba pensando, yo acabo de comprar este libro porque la verdad es que hay libros muy buenos a un muy buen precio. Entonces, uno de los primeros ensayos que me leí de Fabián Casas, un escritor argentino maravilloso, es dedicado a Tolstoy, ¿no? Y ahí lo que empieza explorando es por qué sería importante leer a Tolstoy cuando lo que escribió fue hace tantos años, ¿no? Dice, la situación es completamente distinta, los personajes no son los mismos, entonces, ¿por qué no hablar de un escritor contemporáneo en lugar de ponerme en mi columna del periódico a hablar de un escritor que ya está consumado, que nadie tiene que decirnos que hay que leerlo porque pues es un clásico, ¿no? Ha pasado a la historia como parte de los clásicos que todos deberíamos leer,
pero que pues por eso mismo a veces nos espantan, ¿no? Ana Karenina es un libro así gordísimo. Yo tengo una confesión que hacer. Abre uno Ana Karenina y empieza. Las familias felices todas se parecen, pero las familias infelices son cada una infelices a su manera. Lo que yo llamaría un tuitazo. Uno de los grandes inicios. Grandes tweets, grandes inicios. Y, magnífico. Y después, ¿qué pasa? 500 páginas de una historia que a mí, o sea, son más de 500. Sin duda. Que es bastante difícil. Yo, como alguien que le cuesta trabajo leer, concentrarse durante 500 páginas de Tolstoy, no me pasa con 1905 de Trotsky. O sea, a pesar de ser una crónica basada en la realidad, es emocionantísimo. Me parece que más que Ana Karenina, más que La Guerra y la Paz, en mi opinión, ¿no? Cada quien será lo suyo. Hay que decir, sin embargo, que la generación de Lenin, Trotsky, etcétera, no hubiera existido si no hubieran ellos leído a Turgenev, a Tolstoy, etcétera, que los inspiraron y los emocionaron, ¿no? Los llevaron a dedicar su vida a cambiar el mundo. Y quizá nosotros, bueno, a mí, confieso, leer a Tolstoy no me llama a querer dar la vida por los campesinos, más sí me pasa leyendo al propio Lenin y Trotsky, ¿no? Pero ellos, o sea, así es la cultura, una cadena que te inspira, y no necesariamente directamente a través de Tolstoy, pero a lo mejor sí indirectamente a través de las semillas que Tolstoy y Turgenev y Chernyshevsky sembraron, nos llega a nosotros, ¿no? Chernyshevsky fue el autor de un libro llamado ¿Qué hacer? No, ¿qué hacer? Lenin después tomaría ese título para un libro propio, ¿Qué hacer? ¿No? Que es una ilustración de cómo la literatura pone semillas que germinan en lados que a lo mejor el autor no se imaginaba. El primer ¿Qué hacer? El de Chernyshevsky era una novela, y sin embargo germinó en un libro de teoría política que generó una revolución que cambió la vida de miles de millones de personas y en cierto modo de todo el mundo. Entonces, bueno, qué homenaje a la literatura. Quien diga que la literatura no sirve de nada, que se imagine, que se eche ese trompo a la uña. ¿No? Eso fue lo que los inspiró, y en cierto modo es lo que apostamos, ¿no? Que finalmente la palabra escrita nos inspire a actuar, a cambiar el mundo. Pues ya están preparando los libros para regalar. Yo nada más quiero agregar que para donde iba es para coincidir con la idea, con el mencionar a Fabián Casas. A lo que iba era justo a lo que tú estabas diciendo, ¿no? Que no se queden como clásicos, como hechos históricos lo que sucedió, sino que el tener estos testimonios, así como tener un libro de literatura clásica, nos ayuda a echar luz sobre el presente, ¿no? Nos ayuda con técnicas de reflexión, por así decirlo, con ideas de qué es lo que está mal o podemos llegar a ser, ¿no? Entonces, pues invitarlos a que lean 1905, a que se echen un clavado a la página de la Brigada para Leer en Libertad y descarguen los otros libros que publicamos el año pasado, y que en un momento les vamos a regalar estos libros para los que hemos pasado una tablita donde ustedes tenían que poner su nombre, porque como imagino que lo dijo Marina hace rato en la actividad pasada, en la conferencia que ellos dieron, este libro no lo hicimos nosotros solos, tenemos gente que nos ayuda con dinero. Entonces, mientras alguien de la brigada estaba editando este libro, la Fundación Luxemburgo nos ayudó con dinero. Entonces, les vamos a pasar el libro. Una duda, el movimiento empezó como en 1903, entonces más o menos se empata con la Revolución Rusa. O sea, los jóvenes maganos empezaron con el hijo del Aguizotle en 1903, y en 1904 sacaron Regeneración y ya estaban en pleito con Porfirio Díaz. Aunque hay que reconocer, sí, empezaron como opositores, sí, pero los hermanos Flores Magón evolucionaron. Eso, lejos de ser un problema, es una virtud, me parece, claro, en ellos. Su partido se llamaba el Partido Liberal Mexicano,
curiosa, como referencia al liberalismo de Juárez. No acabaron siendo liberales. El Partido Liberal Mexicano cambió mucho cuando los Flores Magón fueron exiliados a Estados Unidos. Ahí entraron en contacto con un movimiento que era los obreros industriales del mundo, la IWW. Y los anarquistas, ¿no? Exactamente, eran anarquistas. Bajo la influencia del anarquismo, los Flores Magón cambiaron totalmente su cosmovisión y se dedicaron a la lucha social. En Rusia y en todo el mundo había anarquistas al mismo tiempo que había socialistas. Entonces sí, digamos, ocurría más o menos, sigue habiendo anarquistas, sigue habiendo socialistas, no es nada que sea del pasado, de ninguna manera. Ninguna de estas ideas no eran las mismas ideas. No, o sea, Flores Magón era mucho más cercano al anarquismo que al marxismo al final de su carrera, pero ambos luchaban por una revolución social. Por eso, cuando la revolución triunfó en Rusia, Flores Magón, que estaba en la cárcel en Estados Unidos, escribió diciendo: órale, qué cosa tan chingona eso que pasó en Rusia. Sin saber del todo bien quién era quién, dijo: eso que está dirigiendo Lenin, hay una carta que dice más o menos eso que está dirigiendo Lenin es la rebelión de los esclavos del capital, del mundo, y es donde tenemos que poner atención. Flores Magón, Ricardo, murió en la cárcel de Estados Unidos, Leavenworth, y ya no le tocó entroncar con el movimiento comunista. A otro de los hermanos Flores Magón, Enrique, sí vino a México y fue anarquista, no comunista. O sea, es decir, no siguió los pasos de la Revolución Rusa, intentó seguir construyendo el anarquismo, que es una doctrina que tiene el mismo fin que el comunismo. Es decir, ambas imaginan una sociedad sin clases y sin Estado, solo que los comunistas pensamos que para hacer eso necesitamos el poder de los trabajadores durante un tiempo que cambie las bases de la sociedad, y los anarquistas creen que el poder es demasiado peligroso en sí mismo y que ningún poder. Entonces los anarquistas creen que la revolución va a destruir el poder y al día siguiente vamos a tener una revolución sin clases, que estoy simplificando un poco, pero básicamente creen que vamos a tener al día siguiente una revolución, una sociedad sin clases y por lo tanto sin Estado. El poder de los trabajadores fue algo que sí ya hemos visto en la historia, en Rusia, en la Comuna de París de 1871. En ninguno de los dos casos se generalizó, no se hizo un cambio del mundo, y por lo tanto nunca hemos visto una sociedad sin clases y sin Estado. Pero pues el debate sigue, ¿no?, entre anarquistas y socialistas. Flores Magón era anarquista, comparte con los comunistas el sueño de una sociedad sin clases y sin Estado. Era un revolucionario muy valiente, pero pues es otro tipo de otras ideas, ¿no? Por cierto, los bolcheviques tampoco nacieron el mismo año de la revolución o el día anterior. Tanto Lenin como Trotsky habían militado en esto desde que eran adolescentes prácticamente en el siglo XIX, cuando Flores Magón apenas también era adolescente porque era de la misma generación. Ahora vamos a hacer, ahora sí, la fotografía. Entonces les pedimos que alcen su libro. Si no les tocó este y tienen el otro, pues también ábrenlo. Si nos aguantan tantito, están pensando cómo va a ser la dinámica. ¿El libro tiene que ver para acá o tiene que ver para allá, José? Ok, yendo hacia atrás.